Hola, buenos días. Yo voy a presentar algo de una presentación de mi propia infancia mía. Ok. Yo le cuento, esa foto yo era bebé y que tenía que hacer muchas terapias de lenguaje, como me enseñaron que es de pronunciar bien. Ajá. ¿Y esta terapia qué es? Esa terapia es, Sí, sí. que es de física. Esta es mi familia. Yo tengo cinco hermanos. Ella es mi hermana. Yo la quiero mucho y que ella fuera como una mamá postiza. Sí. Tengo doble función en esa casa. Aquí somos cinco que yo les comenté. Ustedes vieron la película Presos. Yo participé ahí en la película Presos. Estas son mis primeras travesuras. Yo puedo aclarar que de muchas. Hace días que yo estudié de una escuela privada que es de la Amarita Primary School. Yo hice como, yo hice esta cosa, la de un letrero que es de una tortuguita. Ajá. Vean la tecnología de hace 30 años, ¿verdad? ¿Ok? Así eran las exposiciones. ¿Ok? Pero si todo el mundo exponía, él tenía que exponer. ¿Ok? Yo desde pequeño, yo tengo un montón de amigos y amiguillas. Esta foto yo hice la primera comunión. Eh, yo desde aquí de la escuela de colegio, yo hice una feria científica que es como decir, como una gelatina pegada, Una gelatina. ¿Qué hacía esa gelatina? ¿Recuerdas? ¿no? ¿Fotocopias? Que es de fotocopias. Sí. Esta es mi graduación de la escuela y salí en sexto año de colegio. A mí lo que más me gusta el fútbol y voy con la escuela. Yo siempre soy un aventurero y que me gusta pasear. Ay, Lo que, perdón. lo que más me gusta. Eh, Otro. estas otras, esas son mis otras aventuras que yo hice la de Tubing la de Tubing y de Parapente, de lo más miedos. Aquí también. Aquí lo que más me gusta es salir con mi amiguita que es en el museo, que es una buena psicóloga, que se llama Sofía González, la de museo, y que me gusta pasear con ella, a comer o a ver una película. Yo fui con mi hermana y fui a aprender un montón de tareas y fuimos para Italia. Lo que más me gusta es divertirme y yo hice esta foto. Lo que más me gusta, eh, a mí lo que más yo nado hace 2 veces, es por semana. Hago zumba y hago natación. Voy a hacer natación, es en aguas abiertas. Quiere hacer aguas abiertas. Eso es otro nivel, que se vaya solo. Ay, no la acompaña la hermana.
Pero lo que más me gusta la, es el baile y la zumba. El baile, lo que más me gusta, practica mucho, que es la samba, la de Brasil. Y ahí, desde el momento en Brasil, hay un congreso. Ajá. Pero no sabemos si vamos a ir todavía. Yo también, lo que yo comenté, la de Italia, fuimos a comer pizza, Pero le gusta mucho comer, eso es un tema. y Todo. más gelatos. Pero no es ya todo, le gusta comer, ese es el problema. Que yo trabajé hace tres años, es de la empresa de Neonieto. Hago placas como No, como las de los bancos, cuando uno entra a un como banco, estas, viene la cajera, ¿sí? así como de esos letreros. Que yo hace muchos años, que yo trabajé, hace 5 años más, es en la empresa de emoción de los mocosos. Ahora, Lo que más me gusta el fútbol, yo trabajo es en las ligas menores de Alajuela y soy asistente de marco. ¿de qué? Yo también participé en una obra que se llama, no, yo trabajé también participé en la película Pesos, y yo gané, es el casting en la película Presos. Yo también hace días, yo hice una obra de miradas íntimas en la sexualidad de las personas con discapacidad. Y lo que más me gusta de la, de la vida, del futuro, del presente y del pasado, lo que yo me disfruto y yo me esfuerzo, que es en la vida. Muchas gracias. Saludemos. Venga, siéntese. Vení, escucha. Sí, sí, tienen preguntas, con mucho gusto. Ahora, creo que las van a hacer al final, amor. Sí. Eh, Está difícil de tomar atención, ¿verdad? Después de tanta motivación. Bueno, para hablar un poquito sobre las estrategias pedagógicas que debemos emplear con las personas en condición de discapacidad cognitiva o intelectual, ¿verdad? ¿Ok? Tenemos que rememorar. ¿Les recuerdo la pasas? ¿Ok? La evolución histórica que ha tenido la presencia de la persona en condición de discapacidad en nuestro país y en muchos otros, ¿verdad? Hace algunos años, la persona en condición de discapacidad estaba segregada, totalmente segregada. Entonces, yo les apuesto que sus papás no tuvieron compañeros con discapacidad, perdón. No tuvieron compañeros con discapacidad, y menos con discapacidad cognitiva en las clases, porque no había, porque, porque esto es un momento que inició no hace tantos años, ¿verdad? Y después de eso vienen a generarse movimientos, digamos que es un buen intento de sacar a las personas en condición de discapacidad de sus casas y nacen los centros de educación especial. Yo no trabajo en uno, pero son espacios socialmente segregados, porque la persona tiene que desplazarse muchos kilómetros de su comunidad, salirse de su comunidad y no estar partícipe en la misma, ¿verdad? Entonces, por decirles algo, yo trabajo en una escuela de educación especial en La Sabana y atendemos chicos del centro de San José, de Atillo, de Alajuelita, de Pavas, un poquito de Escazú, no muchos, de La Uruca, ¿verdad? Entonces, esa gente que no puede jugar con sus amigos del barrio porque tienen que irse para la escuela, donde tienen que tomar un bus y lidiar con el tránsito además. ¿Ok?
Entonces, es una muy buena opción para algunos estudiantes, pero no debe serlo para todos. ¿Ok? Los que pueden deben de estar fuera de ahí. Luego está el movimiento de integración, que yo no sé si ustedes han oído hablar, pero que son aulas integradas que están en las escuelas de cada comunidad, ¿verdad? Son un muy buen intento, pero lo cierto es que para la gran mayoría de las personas con discapacidad cognitiva no está haciendo la metodología hermana. No lo está haciendo. Definitivamente. Entonces uno ve que pasan ahí 6 años y salen sin leer y escribir. ¿Me entienden? Eso, entonces, ¿de qué fuiste a la escuela? ¿Ok? Entonces, y yo digo, no son las maestras, es las estrategias, empezando por algo, no hay evaluación. No hay evaluación. Si usted no tiene que rendir con notas, si usted no tiene que rendir con un plan, no pasa. Entonces, o sea, y eso es solo uno de los detalles, ¿verdad? ¿Ok? Como el más fácil de todos es decirle, es que tiene discapacidad cognitiva, por eso es que no lo logra. ¿Ok? Entonces, si achacamos la no evolución a la condición, o sea, no estamos pensando en un modelo social. Ayer la expositora, la muchacha, que no sé, no la veo hoy, la que habló sobre la tesis que hizo la investigación, Andrea, ajá, ella hizo una muy buena explicación de cómo es el tema de la discapacidad, y ella dijo, es una interacción entre la persona que claramente tiene una deficiencia, ¿verdad? O sea, que hay una condición ahí particular o un diagnóstico, y la interacción del entorno. La interacción del entorno es lo que determina si la condición de discapacidad es, digámoslo así, para que sea más grande o de menor impacto. ¿Ok? Porque depende de los apoyos. Y eso es un modelo psicosocial. ¿Ok? Y perdón, estamos en un modelo de inclusión donde decimos, deben de estar en todos los espacios, en todos. Entonces yo les pregunto, hoy, ¿cuántos se vinieron en autobús? Ok. ¿Cuánta gente vieron entre la calle, la parada de buses, la gente del bus? Muchas. ¿Cuántos entraron a la universidad y se toparon y se toparon y se toparon gente? ¿Ok? Y yo les he puesto que se han topado más de 800 personas. ¿Ok? ¿Y cuántas personas con síndrome de Down se toparon? Ok. Y una de cada 800 personas tiene síndrome de Down. ¿Dónde están? Están en el gimnasio en el que van, están en el trabajo en el que ustedes laboran, están en la universidad donde vienen a estudiar, están en el autobús, están en el supermercado. No están. ¿Verdad que no? Y ahí tienen que estar. Y hablo de las personas en condición de síndrome de Down, pero hablamos de todas las personas en condición de discapacidad. 1 de cada 10 personas está en condición de discapacidad. Y si ustedes se toparon hoy 1000 personas, les apuesto que no se toparon 10, ni 100. ¿Ok? ¿Me entienden? O sea, es que tenemos que generar más espacios como sociedad, desde el ámbito en el que estemos. O sea, desde la bibliotecología, desde los espacios pedagógicos en las escuelas, desde los espacios, o sea, no importa cuál, en ese hay que generarlo y hay que trabajarlo, como dice uno, de la inclusión desde mi metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, la educación debe de abarcar la diversidad. Es una educación que debe de generarse para la diversidad, eliminando todo tipo de discriminación. Eso es fundamental. ¿Verdad? ¿Okay? Los principios básicos en la educación inclusiva. Ok. No los voy a hablar todos porque ahí los tienen y las presentaciones se las dan. O sea, quiero hacer más un tema práctico. ¿Cuánto tiempo tengo más? Vamos a ver. Sí, ok. Bueno, eso sí. Entonces sí. El acceso debe ser universal. Ahora hablaba yo con María y le decía, en todas las ponencias debería haber una persona interna. ¿Ok? Porque, y podemos decir, pero es que aquí no hay nadie sordo, no lo necesitamos. Pero ustedes creen que estamos apoyando la diversidad si no estamos. ¿Ok? O sea, estamos en un coloquio donde estamos hablando del tema de discapacidad, tendríamos que buscar todas las opciones. Y yo les digo que es un excelente intento por hacer inclusión desde la bibliotecología. ¿Ok?
pero no están. O sea, incluso vamos al banco, vamos a la corte, vamos a, ok, póngale donde queda, la persona debería tener el acceso y ese acceso debería ser para todos. Y cuando hablamos de una persona que tiene una discapacidad cognitiva, generalmente tenemos que buscar textos que sean simplificados. ¿Ok? Esa no me la traje, la ley 8661, que es la ley de autonomía para la persona con discapacidad, la Asociación Síndrome de Down, manda a hacer eso simplificado, con dibujos, ¿verdad? Y con texto simple, de modo que la persona la pueda entender. No solamente su mamá o su papá, porque al fin y al cabo quien toma las decisiones es la persona, ¿ok? Que está con discapacidad. Aunque muchas veces esta mamá postiza, como dice Luis Fernando, ¿ok? No quiere que tome cierta decisión, pero bueno, al final vamos a hacer. Igual mis otros hermanos probablemente habrá cosas que yo no quiera que hagan y lo van a hacer, o sea, ¿me entienden? O sea, es un tema del derecho a elegir, ¿verdad? ¿Ok? La participación tiene que ser activa de todos los ámbitos, en todos los ámbitos, en todo, o sea, y de todos los miembros. Es fundamental que actuemos todos. Y aquí algo claro, les digo, la inclusión es responsabilidad de todos. Entonces no podemos esperar que actúen solo las personas que tienen discapacidad, o sus papás, o sus maestros, ¿ok? Sino que todo lo deberíamos de hacer, ¿ok? El currículum debe ser flexible, ¿verdad? Entonces, eso es un asunto relevante, ¿verdad? Cuando yo tengo que trabajar en un aula, ¿verdad? O en una biblioteca, y yo tengo lo que llamamos multiniveles. Entonces, tengo estudiantes brillantísimos que uno dice, ya agarró la idea principal, o sea, ya está, o sea, súper adelantado, más bien puede relatar historias, puede, o sea, póngale que el nivel es superior de la media, ¿ok? Y tengo estudiantes en condición de discapacidad cognitiva también. ¿Cómo hago yo para trabajar? Pues tengo que flexibilizar. Y la primera que tiene que flexibilizar soy yo, ¿verdad? Como profesional. ¿Ok? Deben de estar todos los apoyos y recursos. Como les digo, los textos simplificados son una opción, ¿verdad? Para mí, el material concreto es el sí o sí, ¿verdad? Que eso es fundamental. Debemos de generar igualdad de oportunidades, o sea, todos deben de tener, no es un tema donde decimos, ay, sí, tengo que tener una oportunidad. No, es que ¿qué estoy ganando cuando tengo una persona de discapacidad dentro de mi ámbito educativo, familiar, laboral, ¿verdad? Social, ¿verdad? No discriminación. ¿Cuántos de ustedes en su grupo de amigos le dicen a uno, vamos al cine y ese madre tiene síndrome de Down o póngale cualquier condición de discapacidad? ¿Okay? Y creemos que no estamos discriminando, pero de alguna forma no estamos incluyendo. ¿Okay? El desarrollo del máximo potencial, eso es fundamental. Un día le decía yo a la terapeuta de lenguaje de Fernando que lo de desde los 3 años, y el muchacho ya tiene 35, imagínense, o sea, el camino ha sido largo. Y bueno, me decía, ya lo dio de alta hace años. Y entonces, había un tema ahí que Luis Fernando estaba enredando, y yo le dije, mira, ¿verdad? Quiero que veas esto. Y me dice, pero Marce, ¿cuándo te detenés? O sea, habla mejor que la mayoría. Y entonces yo le dije, dígame que no tiene oportunidad de mejora. Y yo me quedo tranquila. Dígame que no tiene oportunidad de mejora. Si no tiene oportunidad de mejora, yo entiendo. Pero si usted me dice que eso lo aprendió, ¿ok? Era un tema en el uso de las preposiciones y demás que estaban dando. Entonces, ¿por qué? Porque como familia no nos hemos detenido a que él siga desarrollándose, ¿verdad? ¿Ok? Y bueno, un enfoque desde los derechos humanos y desde los derechos, ¿verdad? Que sí, es que yo siempre he dicho, si todos entendiéramos los derechos humanos, no habría necesidad de hacer mal, ¿verdad? ¿Okay? La educación inclusiva implica, y eso es, o sea, no lo dice Marcela, sino que lo dice la UNESCO, ¿verdad? Crear un sistema en el que acoja a todos los estudiantes, valorando la diversidad, no solo tolerándola, sino valorándola, ¿verdad? Y brindando oportunidades y apoyos necesarios para tener éxito. ¿Okay? No se trata de que estén. Y ahí hay algo
que yo como profesora siempre me vigilo, que es que cuando los estudiantes están incluidos en el sistema educativo regular y llámese que van a la clase de educación física o a la biblioteca, sean estudiantes activos, que sean uno más. Y voy a utilizar una frase muy fuerte, yo no quiero ver a nadie de maceta. O sea, por eso les digo, no se trata de tolerar, se trata de valorar la diversidad, de decir, ¿qué me está aportando? Qué bueno. ¿Okay? Y bueno, estas son algunas características de aprendizaje de las personas con discapacidad cognitiva, ¿verdad? Entonces, el primero entender, todos son diferentes, todos aprendemos de una forma distinta, ¿verdad? Aquí, me imagino que algunos dirán, ah, no, es que yo para estudiar, yo necesito concentrarme, quedarme solo, estar o sola y quedarme frente al escritorio, ojalá tenga pared y resalto y escribo, ¿verdad que sí? ¿Habrán algunos así? Y otros dicen, ah, no, yo puedo en la cocina de la casa con todo el ruido, ¿ok? Y está bien. O sea, no hay un estilo de aprendizaje mejor que otro, solo todos son distintos, ¿verdad? Requieren material concreto, eso es fundamental. Eso es fundamental en el uso, digamos, del abordaje educativo. Entonces, si ustedes van a contar un cuento, ¿verdad? Desde una de las múltiples funciones que hay en biblioteca, no, no cuenten la historia viendo ustedes el libro, preséntenlo. Y si van a hablar, voy a poner un ejemplo, se me ocurre con este libro se llama Por cuatro esquinitas de nada, ¿ok? Y habla sobre la diversidad y cómo incluimos a las personas. Entonces, si yo estoy hablando de que yo quiero que Cuadradito entre en el mundo de los círculos, ¿ok? ¿Qué hago con el estudiante que tiene discapacidad? Pues le doy un cuadrado y unos círculos, ¿ok? Y le digo que lo intente pasar y relato la historia en torno a su experiencia de manipulación. Y ahí es cuando hablamos de habilidades concretas, ¿ok? Entonces, si yo estoy hablando del monstruo de colores, le puedo sacar los títeres del monstruo de colores, ¿ok? O puedo al fin y al cabo, si no tengo, decirle qué color te estás sintiendo, y aunque sean los tubos que tenía ahí en la parte de la botella, hoy le digo, ¿de qué color te sentís hoy? Y le doy las opciones. Pero hay que concretarlo para que lo pueda entender, ¿ok? El mayor número de repeticiones es fundamental. Ir un día a la biblioteca o ir un día y presentar, hacer una actividad no es suficiente. Hay que ser constante y repetitivo en la información. La estimulación sensorial les será de gran ayuda. Entonces, voy a decir que si yo llego y abordo esto y no estoy hablándoles de solo el cuadradito y el circulito y demás, no se los concreto y no lo viven y no lo manipulan. Entonces, el acceso a la información está limitado. ¿Ok? Eso es relevante. Y ocurre no solo para bibliotecas infantiles, ocurre para la biblioteca y la vida de adulto, ¿verdad? ¿Ok? Tienen fortalezas como habilidades. ¿Okay? Todos las tenemos y las personas con discapacidad cognitiva no es distinto, también tienen habilidades. Hay cosas que, por ejemplo, Luis Fernando sabe hacer que yo no sé hacer, entre ellas bailar. O sea, yo tengo dos pies izquierdos y él baila. Por acá baila, pero por los ojos. Solo los ojos. Solo los ojos bailan, ¿ok? O, por ejemplo, nadar. O sea, yo intento, nadamos juntos, o sea, voy picadísima y no logro llegar a su nivel. Yo le doy la vuelta. Sí, da la vuelta, sí, da la vuelta. Ajá. Cuando hace la vuelta al borde de la piscina, ya ahí me metió, o sea, varios metros más. ¿Ok? Pero también yo tengo habilidades que él no tiene, entonces ahí vamos logrando y vamos equiparando como equipo de hermanos, o sea, con nosotros también, ¿verdad? Se ven beneficiados de los modelos adecuados y por eso es que existe la inclusión.
Porque los modelos de las escuelas regulares, ¿ok? Y eso es lo ideal, es que les sirvan para imitar. Es como cuando uno está aprendiendo otro idioma y ustedes con quién quieren es practicar, con el que sabe más, porque van a aprender, o con los que saben menos para lucirse. Con el que sabe más para aprender, ¿verdad? ¿Ok? La motivación y el reforzamiento es fundamental. O sea, estarle diciendo todavía, bien, Luis, es parte del trabajo, créanme. Ajá. Y requieren constancia con los límites, eso sí es clarísimo. Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? El juego es un excelente aliado. Entonces, vean esto. Cualquiera. Este libro me encanta, es creo que mi favorito. Se llama Mi amiga Sara tiene síndrome de Down. Y relata la historia de una niña que cuenta la historia de su amiga. Y cuenta cómo su amiga tiene clases extra después del periodo escolar, tiene que ir a más citas médicas, tiene que hacer muchos juegos, tiene una voz ronqueta y a veces no se le entiende, ¿ok? Y además de eso, habla de que su amigo, a su amiga en algunas ocasiones se burlan de ella, ¿ok? Entonces, relata muy bien, es un muy buen relato. Y me costó como 2.500 pesos, o sea, así que se lo pueden conseguir, esto es un sí, ¿verdad? Si yo después de esa historia hago juegos y pregunto, ¿cuál es la idea principal? Y lo hice con una bola. Pero además de hacer una bola, es fácil agarre, porque es una bola suave. ¿Ok? Lo estoy haciendo más accesible para todos. ¿Ok? Si yo les digo, ok, ahora sí, el que, el que atina al centro, ¿ok? Puede escoger la pregunta. ¿Ok? Cuando yo empleo juegos para involucrar lo que acabo de leer o lo que están aprendiendo es mucho más fácil. Y es mucho más fácil para la gran mayoría, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, utilizo material concreto. Ay, gracias. Muchas gracias. Me olvidó que estábamos por Zoom. Juegos. Por eso lo traje de Twister. ¿Lo conocen? Sí. Ok. Entonces, cuando yo llego y digo, ok, y me sale, ponga la mano izquierda en el color amarillo. Y entonces en el color amarillo hay una pregunta que dice idea principal. Yo dejé esa pregunta para aquellos chiquillos que tienen muchas más habilidades cognitivas. En cambio, tal vez el chico en evolución de discapacidad, yo sé que está ahí, que es parte del grupo. ¿Ok? Tal vez le voy a decir que ponga el pie en el color azul. El pie derecho en el color azul. Y yo le digo, dígame 3 de los personajes del juego. Y entonces estoy trabajando con multiniveles en la misma actividad. Y es fundamental. ¿Se acuerdan que hablábamos ayer del DUA? Y DUA, y DUA, y DUA. El DUA es el sí o sí, o sea, el DUA es lo que tenemos que empezar a aplicar. Y esto es parte del DUA. Es la misma actividad para todos. Y yo siempre digo, el que más DUA hagamos, menos adecuaciones tenemos que hacer, porque estamos trabajando exactamente todos en lo mismo. ¿Ok? Entonces, el trabajar todos en lo mismo es lo que realmente se quiere con el diseño universal. ¿Ok? Que aquí, vale. ¿Qué es exactamente lo que plantea? Plantea buscar intereses, ¿verdad? ¿Ok? Porque el DUA trabaja en 3. Esto es muy simple, pero yo no quería ponerlos, o sea, porque el DUA ya les han hablado mucho y yo sé que les van a hablar más. Si viene Maribel, fijo van a hablar del DUA, o sea, todos vamos a, porque es lo que nos estamos dando cuenta que es la vía de accesibilidad para todos los niveles, ¿verdad? Del aprendizaje. Entonces, buscamos que el estudiante se implique, es decir, que tenga atención, que tenga interés. Pero a veces decimos, ¿cómo el estudiante va a tener interés si tiene necesidad de estarse regulando sensorialmente? Entonces, yo estoy contando una historia y el estudiante está que se mueve y se mueve y se mueve y yo los tengo a todos aquí sentados, ¿verdad? Y entonces, es tan fácil como tener un cambio terapéutico.
y que el estudiante se está de pie, que ponga los pies, o que se esté. Y si no entienden, es un almohadón, en fin, y que estén haciendo esto. Y ellos están regulando sensorialmente. Y al existir esta posibilidad de regularse sensorialmente, ¿ok? Les permite estar, ¿no? Entonces, no es que no quiera poner atención, es que su cuerpo está pidiendo, tiene que poner atención al movimiento, porque si no, no puede. Y yo les digo algo, y siempre les pongo esto como ejemplo. ¿Qué pasa si a ustedes les pica la espalda? Si están aquí en la charla y les pica la espalda y les decimos no se rasque, no se rasque, más le pica. ¿Verdad que sí? Ok, eso es exactamente la necesidad de regularse sensorialmente. Hasta que usted no se rasque no va a prestar atención. Entonces, la persona que necesita regularse sensorialmente, porque la desintegración sensorial es muy común, pero muy común en casi todas las poblaciones que tienen alguna condición de discapacidad cognitiva. Chicos con TEA que no tengan desorganización sensorial, creo que no conocen. Los chicos con TEA que están solo en esta autista, los van a encontrar con motores en cualquier biblioteca que trabajen, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, busquemos cómo, o sea, los mecanismos. Cuando yo hablo de los apoyos tecnológicos son fundamentales, pero no es lo que todo el mundo necesita. ¿Ok? Entonces, eso es fundamental, ¿verdad? Busquen lograr la autorregulación, la persistencia en la actividad, ¿verdad? ¿Ok? Las pautas, o sea, en el diseño universal buscamos que el estudiante esté implicado, que esté interesado, que logre hacer el análisis o que logre identificar a veces de lo mismo, o sea, del mismo nivel, de lo mismo que estamos trabajando. Yo estoy planteando que un estudiante logre identificar los personajes de la historia y otro quiero que los caracterice, ¿ok? Quiero que pueda hacer un análisis muchísimo mayor, o que cree otros personajes que también podrían estar en la historia y así trabajar en las distintas, ustedes tienen que haber visto la taxonomía de Bloom, ¿verdad? ¿Ok? Entonces trabajar en los distintos niveles en los que trabajamos porque estamos buscando implicaciones distintas, ¿verdad? Pero todos con la misma actividad, todos con la misma historia, ¿ok? Y bueno, la forma de representación es cómo yo busco opciones multisensoriales, como estas que les mencioné, para que el estudiante pueda aprender y no solamente me quedo en el relato, que puede ser genial, pero no es el único, ¿verdad? No es la única opción o no es la que todos necesitan. Y por último, las formas de acción, ¿verdad? ¿Cómo busco yo que el estudiante me represente lo que comprendió? ¿Ok? Uno busca un acercamiento a la lectura, uno busca un acercamiento al conocimiento, ¿verdad? Y eso es lo que ustedes hacen, ustedes son ese puente. Entonces, como puente, ¿ok? Deben entender que no todo el mundo va a representar de la misma forma, ¿ok? Habrá gente que podrá crear y que sea muy creativa, ¿ok? Y que a través de obras de teatro, de canciones, de lo que usted quiera, logran manifestar, o sea, su conocimiento. Y hay otros, o sea, que pregunten en un cuestionario, ¿ok? Y no está mal, porque lo que al fin y al cabo queremos es acercar al conocimiento, ¿ok? Es que cada quien tenga la posibilidad de expresar lo que conoce, no importa la forma. Es, o sea, es su expresión lo más relevante, ¿verdad? Es acoger a la diversidad. Y por último, es entender que no todos necesitan lo mismo, porque no todos vamos a lograrlo con lo mismo. ¿Ok? Eso es como que como que existan solo pantalones talla 0. O sea, de muchos nos quedaríamos sin ropa. ¿Ok? O sea, no todos necesitan lo mismo. No solo es necesario que hagamos la adecuación. Cuando trabajamos en el DUA, trabajamos en una opción que nos sirva a todos. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y gracias por la atención.